La falta de pediatras no es una situación exclusiva de una localidad, ni muchísimo menos. En la región no son pocos los ayuntamientos que se quejan de la falta de especialistas, sobre todo en atención a la infancia en sus centros de atención primaria, en sus centros de salud. Pequeños ayuntamientos y grandes localidades con esta falta de especialistas que se nota también en las consultas. Y así sucede en Torrejón de Ardoz y así lo está denunciando el Grupo Municipal Socialista, en concreto en uno de sus centros de atención primaria, el Centro de Salud del Juncal, que dice el Grupo Socialista sigue sin garantizar el servicio de pediatría atención para más de 3.000 niños y niñas de la ciudad y en concreto de ese área urbana. Vamos hasta el Grupo Municipal Socialista y saludamos ya a su portavoz, Javier Castillo. Buenos días. Hola, buenos días. Lo que ha sucedido en el Centro de Salud del Juncal, Javier, ha sido un cúmulo también de coincidencias, de situaciones, pero que finalmente ha derivado en que en un momento dado, ahora parece que las cosas se están tratando de amortiguar, pero en un momento dado no había pediatras. Sí, bueno, es un cúmulo de circunstancias, pero no es fruto de la casualidad. Este año estamos viendo, ¿no?, que lo que se destina del PIB a la sanidad por primera vez va a bajar del 6%. Eso tiene unas consecuencias, que es la precarización de los servicios públicos, en este caso de la sanidad. Y es verdad que aquí en Torrejón pues tenemos un claro exponente de las consecuencias de esa reducción del gasto público en los servicios públicos para apostar por lo privado frente a lo público. Aquí tenemos el Centro de Salud del Juncal, que ha vivido una situación especialmente grave durante varios meses. No es una situación que haya sido puntual, sino durante varios meses. Aquí hay este Centro de Salud del Juncal, que es el centro de referencia de más de 3.000 niños y niñas de la ciudad. Se ha visto sin servicio de pediatría, porque 2 de las 3 pediatras que daban servicio en el turno de tarde estaban de baja, alguna de las bajas de larga duración, baja por un embarazo en particular, con lo cual quedaba un solo pediatra para dar servicio a 3.000 niños y niñas. Esto es casi 4 veces la ratio recomendada. Un pediatra además que llevaba muchos años en el centro, que estaba muy bien valorado por los usuarios, y al final, bueno, pues frustrado por el servicio tan precario que se veía obligado a dar, pues también decidió abandonar el centro. Esto provocó una situación en la que, como digo, hemos estado meses sin servicio de pediatría. Fruto de ello, llevamos una moción al último pleno en el que solicitábamos al alcalde y le hacíamos propuestas para solucionar este problema, una moción que lamentablemente pues no fue apoyada. Javier Castillo, la situación se describía directamente informando a los usuarios de la sanidad pública y de ese Centro de Salud del Juncal a través de carteles informativos en el propio centro de atención primaria, en el que se añadía que las esperas y las demoras iban a ser de horas seguramente, porque había nada más que un facultativo en un momento dado para atender pues prácticamente pues a los niños de 3 pediatras distintos. Podemos hacernos una idea. ¿Esto sucedía en el turno de mañana, de tarde, era genérico? Esto era en el turno de tarde. De tarde. Cuando más afluencia de niños hay, lógicamente por los empleos de los padres y las madres. Bien, era en el propio tablón de anuncios del centro. El equipo directivo anunciaba que por la falta de personal no solo había esas esperas, había otras consecuencias, como que, por ejemplo, el calendario de vacunación del niño sano no lo podían cubrir en mayores de 6 meses. Es decir, solo daban ese calendario de vacunación a menores de 6 meses, y además anunciaban que seguramente lo tuviera que hacer esas revisiones, tuvieran que hacer las enfermeras, porque no había pediatras para poder realizarlas. No había pediatras y no había suplentes tampoco. No, claro, el problema es que no se cubren las suplencias, ¿no? Al final, aquí lo que subyace es, como decimos, una apuesta por precarizar los servicios públicos para trasladar al ideario colectivo que funcionan mejor esos servicios de manera privatizada, de manera que la gente piense que esos servicios públicos no funcionan, y no funcionan en realidad porque no hay recursos destinados para ello. Y esta es la situación. Como decimos, grave, ¿no? No se puede, aunque tú apuestes por estas políticas privatizadoras, no se puede hacer a costa de la salud de 3.000 niños y niñas de nuestra ciudad. Y a día de hoy, ¿cuál es la situación de atención pediátrica en el turno de tarde en el Centro de Salud del Juncal, según la información que manejáis? Bueno, la información que manejamos es que se incorporó una nueva pediatra al centro. Cuando no había pediatra, se incorporó una nueva pediatra al centro. Una pediatra, pues como decimos, que tiene una ratio de 3.000 niños y niñas. Para que se hagan los oyentes una idea, la ratio recomendada es de 850 niños por pediatra, una ratio alta, pero bueno, asumible. Esta pediatra tiene 3.000 niños, ¿no? Con lo cual el servicio, imagínense cómo puede ser. Y nos dicen que, por lo visto, una de las 2 pediatras que quedan de baja, pues se va a incorporar o se
se ha incorporado de manera reciente. Aún así, con estas dos pediatras, la ratio es del doble de lo recomendado, y como decimos, creo que hay servicios que debemos de garantizar, tienen que estar garantizados, y cuando se produce una situación de baja, pues hay que cubrir esa baja. Estamos quemando a nuestros profesionales médicos, lo digo porque justo este viernes pasado asistíamos a una huelga convocada por parte de un sindicato médico que denunciaba la sobrecarga asistencial, la excesiva carga de trabajo de los facultativos. Así es, el servicio de atención primaria de nuestro país ha sido modélico a nivel mundial, ha sido modélico, ¿no? Lo que estamos viendo es una situación, como digo, de precarización en sus condiciones, que hacen que, por ejemplo, los pediatras, porque no tienen incentivos para venir a los centros de salud, no tienen incentivos y se encuentran con estas situaciones de un servicio que a ellos también les frustra, al final deciden irse bien a la sanidad privada o bien a los hospitales. Entonces, como no se incentiva su llegada a los centros de salud, lo que está viendo parece ser es un movimiento para que la pediatría también la asuman los médicos de familia, ¿no? Médicos que no están especializados en niños y niñas y que además ya soportan unas ratios extremadamente altas, con lo cual la experiencia, el servicio de los usuarios es, como digo, pues insatisfactorio, y al final esto va derivando a que muchos ciudadanos lleguen a la conclusión de que quizás sea bueno tener un seguro médico privado que sí que les cubre estas garantías, y como decimos, hay que luchar frente a esto porque no es una realidad, es una realidad que nos quieren impostar. Javier Castillo, una situación en concreto la del Centro de Salud del Juncal en Torrejón de Ardoz que se llevó a pleno. ¿Con qué resultado? Bueno, pues lamentablemente llevamos una moción en la que proponíamos propuestas además concretas, ¿no? Para que se garantizaran que se cubrieran esas bajas, ¿no? Había propuestas que iban más allá, ¿no? Y que hablaban un poquito de cómo el modelo público, tanto de sanidad como de educación, eran dos propuestas en realidad, pero bueno, la que tiene que ver con sanidad, hacíamos una propuesta más amplia, ¿no? Acerca de que se garanticen esos servicios públicos, pero luego teníamos algunas medidas concretas, que era exigir, por ejemplo, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que garantice que se cubran debidamente los periodos de baja, ¿no? Para que los niños y niñas tengan servicio constante de pediatría. Nos encontramos con que el Partido Popular no apoyó esta moción. Ellos hacen uso de su mayoría absoluta de una manera particular y presentan enmiendas a la totalidad en las que desvirtúan estos acuerdos y dejan en el olvido estas mociones que no tienen ningún carácter político, tienen un carácter de dar un servicio a la ciudadanía, que para eso creo que estamos todos aquí. Hoy nos hemos centrado en el Centro de Salud del Juncal en Torrejón de Ardoz, pero ¿hay constancia de que esas situaciones de falta de pediatras, de bajas que coinciden y de la desatención a las familias tenga lugar en otros centros de atención primaria de Torrejón? Sí, bueno, esto, lo que pasa es que el del Juncal, como digo, es un claro exponente, ¿no? Yo creo que en cualquier centro de salud a los que nos podamos dirigir, nos encontramos con este servicio. Incluso los que somos padres y asistimos con nuestros hijos al centro de salud, vemos que las ratios que manejan los pediatras pues son insoportables, ¿no? Y al final acaba frustrado el propio pediatra y luego los padres y madres que están horas con los niños esperando a ser atendidos, y luego cuando son atendidos, por fruto del poco tiempo que pueden dedicar, pues esa atención no es como nos gustaría ni a nosotros, pero es que tampoco a los pediatras, ¿no? Y ese es el problema que vemos que se está generando y que hay que poner una solución, y hay que ponerla en el corto plazo. La insatisfacción por parte de las familias que no sienten ser atendidas convenientemente, y desde luego de los profesionales que no dan abasto, y nos trasladaban además hace unos días, sienten que no están atendiendo correctamente. Efectivamente, bueno, además son las propias asociaciones de pediatras las que están llevando a cabo una recogida de firmas para que se dote de recursos a su especialidad, no solo a ellos, sino que se dote de recursos, de personal, que se incentive la llegada de pediatras a los centros de salud, que como digo creo que es un servicio fundamental y que ha funcionado a la perfección en el pasado. Y lo que piden tanto los profesionales como los padres y madres es que se reingrese a algún funcionamiento este servicio público, que como decimos es una base, es un pilar del estado del bienestar, y creemos que tenemos que garantizar desde las instituciones. Pues una reivindicación que trataba de alcanzar desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la Consejería de Sanidad, que se quedó en una propuesta que finalmente no salió adelante dentro de esa última sesión plenaria, y que nos sirve para pulsar un poquito cómo está la atención pediátrica en los centros de salud de Torrejón de Ardoz, y como vemos habitualmente también de otras tanto grandes como pequeñas y medianas localidades de la comarca. Muchísimas gracias desde el Grupo Municipal Socialista. Javier Castillo. Muchas gracias.